Bueno, muchachos, 5 minutos aquí perdiditos, pero bueno, ya hay 4 estudiantes. Vamos a comenzar entonces. Bien, en la clase de ayer ya comenzábamos nosotros con algunas indicaciones muy específicas ya entramos a identificar función por función. Recuerden que íbamos a ir en orden, desde los hidrocarburos hacia los demás compuestos orgánicos. Dentro de los hidrocarburos, hay varias estructuras: alcanos abiertos cerrados, alquenos abiertos cerrados, alquinos abiertos cerrados y aromáticos. Pero de todos ellos vamos a comenzar por los alcanos, que son los que me generan, por decirlo de una manera, los demás. O sea, siempre en un alqueno va a haber un enlace simple. Siempre en un alquino existirán varios enlaces simples. En un hidrocarburo aromático también. Entonces, si observas allí, la expresión general de los alcanos me generará las demás expresiones. Recordamos 3 cositas ayer, además de haber terminado el mecanismo de sustitución. Mencionamos que los alcanos son hidrocarburos debido a que solo poseen en su estructura molecular, su estructura interna, carbono e hidrógeno. Que a los alcanos, sobre todo a los abiertos, que es lo que vamos a decir hoy, se les conoce con el nombre de parafina o parafinas, que significa poco reactivo. Es un término griego, ¿verdad? Que significa poco reactivo. Se me olvidó ayer colocarlo entre comillas, vamos a colocarlo hoy entre comillas, poco reactivo. El enlace que me une al carbono y a los hidrógenos que lo rodean es un tipo de enlace covalente simple. Si es covalente, pues su diferencia de electronegatividad estará por debajo de 1.7, ¿cierto? Si hacemos la diferencia aquí, en el metano, CH4, encontraremos pues que el carbono es 2.5 en electronegatividad, mientras que el hidrógeno es 2.1. Eso me da exactamente 0.4. O sea que yo podría considerar a eso como un enlace covalente polar, ¿cierto? Polar, pero igual sigue siendo covalente. Mencionábamos ayer que ese enlace covalente simple, en el cual hay un compartimiento de un par de electrones, era originado por un movimiento de los electrones generados en el penúltimo orbital S y los 3 últimos orbitales tipo P. Recuerde que hay el X, está el Y y está el Z. Bien, ¿qué pasa con esos electrones allí de los 2 últimos subniveles, el S y el P? Pues, como veíamos el año pasado en modelos atómicos, los electrones pueden moverse de un nivel al otro para que el alcano y para específicamente que el carbono cumpla la tetravalencia, pues los electrones del subnivel S, uno de ellos, se mueve hasta la coordenada que está totalmente vacía en el estado basal o fundamental del subnivel P, que sería la Z. Como notamos, entonces el S quedará, ahorita les recuerdo eso, el S quedará con un solo electrón, PX con 1, PY con 1 y PZ con 1. De ahí viene la denominación de ese movimiento o de tipo de combinación entre estos 2 subniveles que son diferentes, a los que vamos a llamar hibridación 4sp3 o hibridación sp3, es lo que vamos a recordar en el día de hoy. En ese sentido, nosotros pues debemos traer a colación lo siguiente. Si la distribución electrónica del carbono, cuyo número atómico es 6, y que está en el segundo nivel de energía, o sea, pertenece al periodo número 2, que es uno de los periodos cortos. Recuerde que clases de periodos están los cortos, semicortos y los largos. Hay 7 niveles principales. El carbono está
en el segundo nivel, o sea, la segunda fila. Y además, su masa atómica es igual a 12,0 algo, ¿cierto? U más. Eso por recordar estas tres características, son más. Pero como vamos a recordar hoy distribución electrónica, voy a utilizar solo este numerito, que es el número atómico. O sea que va a tener 6 electrones y debería tener 6 protones. Aunque nosotros sabemos que existen isótopos del carbono, ¿verdad? Recordando el término isótopos como aquellos átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero distinta masa. O sea, distinto número de neutrones, recordando también que masa es igual a Z más N. Eso lo vimos con suficiencia en grado 10. ¿Qué queremos recordar hoy? Primero, que la distribución electrónica que me enseñaron, la general, el año pasado, para el carbono, debería ser 1s2, que es el primer nivel, segundo nivel, primer subnivel, 2s2. Recuerde que el diagrama de Moore me establece la progresión en virtud de diagonales. Después de 2s debería venir el 2p. Pero como es 6 electrones los que estamos organizando, P solo puede albergar 2 en el estado basal. Si sumo, 2, 4, 6. Mira que coincide con lo que habíamos dicho aquí. El mayor coeficiente es 2. Número atómico, 6. Pero, profe, ¿de dónde sale esto de que 4sp3? Para poder recordar eso, lo vamos a hacer de la segunda manera que me enseñaron en grado 10, que es la manera de coordenadas. Recuerde que S tiene una sola coordenada que es X y P tiene 3 coordenadas que son X, Y, Z en virtud de su capacidad. La siguiente distribución electrónica, como en S no es necesario decir la X, pues dejo 1s2, pues dejo 2s2, pero con el P, subnivel P, que tiene la capacidad para albergar más electrones, es necesario indicar dónde están esos electrones. Entonces, en décimo decíamos disque 2px, decíamos disque 2py, y decíamos disque 2pz. Estoy recordando porque eso se los expliqué en presencial. Estábamos allá hace ratico, ¿cierto? 2pz. Pero basándome en esta y a su vez en el diagrama energético, que no es necesario hacerlo todo porque nada más son 6 electrones, había un principio, que era el principio de la regla de Hund, que me dice que cuando existen varias coordenadas en un mismo subnivel, los electrones los llenan de uno en uno y no de manera simultánea. Si hay 3 coordenadas, pero solo hay 2 electrones, pues la primera coordenada tendrá un electrón, la segunda coordenada tendrá otro electrón y no hay nada en Z. Por eso en día hablábamos de los orbitales semillenos, orbitales llenos y orbitales vacíos. Pero aquí no hay el cumplimiento de la tetravalencia del carbono. Como no lo hay, yo voy a distribuir esto de manera gráfica. Como la S tiene una sola coordenada, en grado 10 decíamos que hacíamos un solo cuadro. ¿Por qué? Porque en ese solo cuadrito caben 2 electrones máximo, S. Y en P ya la cama tiene que ser más grande porque puede caber más gente, haciendo ahí una sinonimia entre electrones y personas. Entonces, abordo allí un gráfico con 3 coordenadas. Y había otro principio, no sé si ya se te olvidó, el principio de exclusión o de Pauling, que me decía que 2 elementos diferentes no pueden tener los 4
números cuánticos idénticos. Y usted sabe que eso es verdad. Hay 4 números cuánticos. El principal, el secundario, el magnético, me imagino recordarás, y el giro o spin, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en esas celdas? A colocar los electrones según esta. No según esta. Fíjate que esta sale del diagrama de Moller. Esta sale de la primera. Y la tercera sale de la segunda. Pero las tres tienen que darme los mismos 6 electrones. Entonces dibujábamos uno con punta hacia arriba, que era spin derecho, decíamos en ese momento, de 1 en 1. Aquí coloco uno y aquí colocamos otro. ¿Cierto? En Z no hay nada. Y regreso al 1S. Spin izquierdo, o sea que va a estar en el eje izquierdo de la coordenada. Aquí no coloco más nada porque me están diciendo que es 1. Antes del 1S, pues está el núcleo. Entonces, estos electrones son muy difíciles que puedan moverse, que puedan extraerse cuando el elemento pierde o cuando el elemento gana. Obviamente aquí no pueden estar electrones porque esto está completo. Aquí no puede estar electrones porque esto está completo. Aquí sí pueden estar, aquí sí pueden estar y aquí sí pueden estar porque hay espacio. ¿Sí ven? Entonces, para que se forme un enlace simple, que hoy le vamos a decir como sinónimo, sigma, que significa fuerte, eso me indica que los carbonos van a estar muy cerca uno del otro, por eso son poco reactivos. Por eso son poco reactivos. En cambio, los alquenos, los carbonos van a estar más lejos, van a ser más reactivos que los alcanos. Pero en los alquinos todavía van a estar mucho más lejos. Por eso los reactivos son más que los alquenos y más que los alcanos. ¿Sí ve? Por eso decíamos que aquí, voy a colocar una X, no se cumple tetravalencia. ¿Por qué no se cumple tetravalencia? Porque no hay 4 espacios disponibles para que entren 4 electrones. Ah, pero entonces me decían que los electrones no están estáticos. Como no están estáticos, el penúltimo subnivel lleno es el 2S. No miremos al 1S porque está muy cerca del núcleo, están fuertemente atraídos. En cambio, los dos últimos están más lejos del núcleo, por lo tanto tendrán menos fuerza de atracción. Según la señora Carmen, mientras más lejos esté un electrón del núcleo, menos atraído estará por esa fuerza, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de fuerzas se encuentran para explicarme, según física clásica, que es movimiento de electrones, en ejercicio para que los electrones permanezcan girando alrededor del núcleo? Y fíjate que estamos en orgánica. ¿Y qué estamos haciendo? Recordando inorgánica. Entonces no hay una barrera profunda que me limite las dos cosas. Ajá. Esas dos fuerzas se llamarían la que impulsa a los electrones hacia afuera, pero la que los atrae también. Entonces sería centrípeta y centrífuga, que es uno de los, por decirlo de una manera, uno de los argumentos que se esgrimen, que se utilizan para explicar por qué los electrones están girando alrededor del núcleo. Entonces, esta distribución electrónica debería modificarse. Por supuesto está también, para poder cumplir supuestamente con esto. ¿Cómo se modifica? Que un electrón de estos dos que está aquí, preferiblemente el del pin izquierdo, salte al único espacio vacío que hay, que es este. Ese salto me va a generar a mí un cuanto energético. Entonces, en las reacciones que acabamos de mirar, sustitución, adición y eliminación, hablábamos de que se rompe homolítica o se rompe heterolítica, o hablábamos de carbocatión o hablábamos de carbanión, porque estábamos hablando de eso, los electrones saltan. Al saltar, este electrón cambia de capacidad y se ubicará aquí. ¿Por qué cambia de capacidad? Porque está saltando de un subnivel inferior a un subnivel superior.
¿Cómo así? Claro, entonces vamos a borrar este de aquí. Perdón. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Por qué cambia de un nivel inferior a un nivel superior? Recuerde usted que S máximo 2 electrones. Que P máximo 6 electrones. Que D máximo 10. Me disculpan ahí la grafía, pero es muy difícil, insisto, escribir aquí. T igual 10 y F, que es el máximo de los 4, que no son los únicos, entre otras cosas, es 14. ¿Cierto? Entonces, por eso decimos que salta de un subnivel inferior, como el S, a un subnivel superior, como el P. Como salta del S al P, se combinan, se mezclan, se unen, se relacionan sus niveles distintos. Y en biología me enseñan que cuando dos especies, en este caso dos subniveles, se combinan, me generan una nueva estructura que tiene similaridades biológicas con respecto a las especies con las que se cruzaron. Ejemplo normalito, un mulo, que es el derivado de la unión entre un burro, ¿con quién? Una yegua, ¿verdad? Sí. O podemos decir con una caballa, ¿verdad que no? Entonces, en ese sentido, ese híbrido se parece tanto al burro como al caballo. Se parece, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es un híbrido. Por eso, a este proceso le llamamos hibridación. ¿Quiénes se hibridan? Se hibridan un orbital S con los 3 orbitales P. De ahí la denominación de hibridación 4sp3 o hibridación sp3, ¿cierto? Los 3 subniveles, o mejor, las 3 coordenadas del subnivel P están semillenas. ¿Y qué van a esperar? Pues que este carbono se una con 4 hidrógenos, ¿sí ven? Al entrar aquí, 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 me genera el metano, que es el primer hidrocarburo. Entonces, por eso, en los alcanos, vamos a hablar hoy que el enlace, sí señor, es covalente simple, pero ese enlace se llama enlace sigma. Y según los que estudiaron esto por vez primera, proponen que ese enlace sigma, que significa fuerte, vamos a escribir eso entre paréntesis, eso es lo que significa la palabra sigma. Hay una marca en motos que es esa, sigma, porque se supone que aguanta mucho trabajo, ¿verdad? Como ese trabajo tan exhaustivo que hacen los mototaxistas. Sigma se simboliza con esta letra griega, que es muy parecida, me disculpan ahí, recuerden que esto es muy difícil de escribir aquí, a una letra musical, y tiene una distancia, un ángulo hibridacional que me separa carbono-carbono de 109 grados, 28 minutos. Algunos dicen que no es 28, sino 5, pero bueno, la distancia que nos interesa es 109. ¿Cómo demostrar eso? Ya también lo hicimos en clase, estoy recordándoles. Para que un solo carbonito se pueda unir con un elemento de la tabla periódica que tenga un único electrón, pues estoy hablando del hidrógeno, necesariamente. Y mira, por eso es un hidrocarburo, carbono e hidrógeno. Yo no voy a encontrar oxígeno, ni nitrógeno, ni aluminio, ni flúor, ni etcétera,
en alcanos. En alcanos. Entonces, resulta que para que se forme esto que estamos escribiendo aquí, en realidad, ahorita les muestro una figura en Google, tendría que unirse con hidrógenos, que es el que puede compartir un único electrón, el único que tiene. El único que tiene, ¿verdad? Entonces, esto se parece a un tetraedro regular cuando establecemos distancia o unión entre estos extremos. Se dice entonces que esta distancia es la que me separa carbono de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este vértice de aquí será la misma distancia aquí de aquí que la misma distancia de aquí a acá. Pero si no es con 4 hidrógenos que se unan, sino que aquí entra un carbono, entonces esto se sustituye. Ya no estaría un hidrógeno, sino un carbono aquí. Aquí un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. Por eso, la expresión general de un alcano abierto es esta, que también la vimos a comienzo de año. CNH 2 por N más 2. Más 2. Si yo quiero saber cuál es la fórmula molecular del decano, la N significa número, entonces yo reemplazo la N por 10. Sin necesidad de hacer la fórmula estructural. ¿Cuántos hidrógenos tendrá? Pues 2 por 10, 20, más 2, 22. Esa es la fórmula molecular del decano. ¿Tiene fórmula mínima? Pues sí. La fórmula mínima es C5, H ¿qué? 11. ¿Cuántos carbonos secundarios tendrá el decano? Pues 8. ¿Y cuántos carbonos primarios tendrá el decano? 2, el primero y el último. ¿Puede el decano tener una forma lineal y formas ramificadas? Usted sabe que sí. Ejemplo, vamos a seguir y ahorita les muestro la figura que les dije. Si a mí me dicen, no vamos a hacer el decano porque sería muy grande y perdemos tiempo, pero vamos a trabajar con este. Si a mí me dicen pentano, si es ano, pues el enlace que une a esos carbonos será simple. Saturábamos, como decíamos allá en clase, 3 para este señor, 3 para este señor. Identificábamos carbonos primarios. Bueno, vamos a colocarle un chulito azul. Bueno, un punto azul para no confundirme con el chulito que estamos analizando. A ese que es primario, un punto azul a ese que es primario. Y colocaremos un punto verde, o rojo más bien, un signo más a los que son secundarios. Este señor es secundario, lo mismo que este y lo mismo que este. En esa lineal no hay carbonos terciarios. Pero si usted mueve este carbono aquí, te van a salir los mismos 5 carbonos. Por eso vamos a hablar de alcanos ramificados con respecto al punto de ebullición. Si es un alcano, simple, 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 simple. Si aquí el análisis que estamos haciendo no aplica, porque yo diría, ok, este es primario, este es primario, este también es primario. Y diríamos, ok, este es secundario. Pero también diríamos, este señor es terciario, cosa que no existía aquí.
y este señor son isómeros moleculares, porque al aplicar esta expresión que recordamos para los alcanos abiertos, me va a dar la misma fórmula molecular. C5H, ¿qué? 3, 5, 7, 9, 12. ¿Cuántos carbonos hay aquí? 5. ¿Cuántas H's? 3, 6, 9, 10, 12. ¿Sí ven? Entonces, aquí, esta es una forma de cadena abierta. Y esta es una forma de cadena abierta, pero ramificada. Ahora, de aquí puedo sacar otra. Si este carbono, yo lo uno aquí, ya encuentro un carbono cuaternario. Entonces, un carbono cuaternario sería esto. Y listo, tengo los mismos 5 carbonos que con los que comenzábamos el análisis de las fórmulas. Estoy recordando, esto lo vimos. Si es un alcano, simples, quiero responder de la mejor manera esto. Está pesadito el internet. Pues tenemos los mismos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Saturamos? Dale. Si saturamos, este señor CH3, este señor, lo mismo, CH3. Todos los que son CH3 son carbonos primarios. Este CH3 y el del centro no tiene hidrógeno porque mire, está completico. Tetravalencia. Estado que excitado. Fórmula molecular para esta, la misma fórmula molecular para este, la misma fórmula molecular para este. ¿Qué cambia? La estructura. ¿Y qué cambia? El nombre. Este se llama pentano, recordando nomenclatura. La cadena lineal tiene 4 carbonos, pero este radical está más cerca de este carbono, entonces este será el 2-metil-butano, es isómero ramificado del pentano. ¿Y este cómo sería? 1, 2, 3, 2,2 dimetilpropano, que también es isómero del pentano, porque su fórmula molecular es C5, 5 por 2, 10 más 2, 12. Más 2, 12. Miren, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9 y 1 aquí, 10. Y 2 aquí, 12. 3, 5, 7, 9 y 3 aquí, 12. Entonces, este señor y este señor son isómeros entre sí. Isómeros moleculares, incluso posicionales. ¿Quiénes serían isómeros posicionales? Estos dos caballeros. Hemos cambiado de posición un carbono para obtener una estructura ramificada. Isómeros posicionales. Fíjate que aquí decíamos que 2-metilbutano. Y aquí dijimos 3,3, falso profe. 2,2 dimetilpropano. Estos dos son posicionales. Y los 3 son moleculares. En fin, ¿qué quiero compartir ahora con ustedes? Lo siguiente. Resulta que, como estamos hablando ya de propiedades físicas de alcanos, yo les organicé por ahora estas 3 diapositivitas. Después se las voy a subir al grupo. Dentro de esas propiedades físicas de alcanos, para no perder tiempo en estarlas copiando, mira, hablábamos de apolaridad, ¿cierto? O de polaridad. Son insolubles en agua. Claro, los hidrocarburos no se combinan, no son miscibles con el agua. Totalmente insolubles en el agua, que es un solvente inorgánico. Pero donde sí se solubilizan son en solventes orgánicos.
¿Qué es un solvente? Recordando química de 10, un solvente es toda aquella estructura o compuesto químico que en solución esté en mayor proporción, ¿cierto? Si yo echo gasolina, tengo un galón de gasolina y en ese galón de gasolina dejo caer 5 gotas de aceite, se disuelven, porque la gasolina es un derivado orgánico y el aceite es un derivado orgánico. Pero si tengo un galón de agua y le adiciono 3 gotas de aceite, que puede ser o la manteca que usamos para cocinar nosotros, o puede ser el aceite de motores, cualquiera de esos tipos de aceite, voy a observar que no son solubles. Pues ahí obtengo estas dos palabritas, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, como cuáles: thinner, gasolina; benceno, que es un aromático; cloroformo, que es una sal orgánica mixta; y el éter, que es un compuesto oxigenado, ¿cierto? Y otras cosas más. Solubles en solventes orgánicos, insolubles en solventes inorgánicos. Por eso les comentaba que en biología me dicen, el agua es solvente universal por naturaleza. Error. No siempre. Ah, pero la mayoría. Sí, claro, la mayoría. Pero cometo un error cuando generalizo. Al generalizar, me puedo equivocar. ¿Sí ven? Sería lo primero. Si hablamos de densidad, que es una propiedad física, aquí todavía no nos vamos a meter con reacciones. Primero comenzamos con lo físico, luego nos metemos con lo químico. Son menos densos que el agua. ¿Eso qué me indica? Que como son menos densos que el agua, van a flotar. Y aquí les coloco este ejemplo. Como vemos en las noticias, cuando ocurren derrames de petróleo. Se accidentó desafortunadamente un camión que llevaba no sé cuántos galones de gasolina para Riohacha. Salió de Sincelejo para Riohacha. Pero resulta que en el camino explotó una llanta, desafortunadamente, y el camión se averió. Todo ese montón de gasolina o de aceite que llevaba se derramó y fue a caer a un arroyo. Pueden caer lo que quiera de gasolina o de aceite y nunca se combinará el aceite totalmente con el agua. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que va a suceder entonces es que se afecta el pH del agua. Eso va a generarme un consumo mayor de oxígeno, los peces empiezan a morir, lo mismo las plantas acuáticas, y se afecta por muchísimo tiempo un ecosistema. Y si es tanto ese derrame de petróleo que va a llegar al mar, puedes dimensionar el problema tan teso que sucede allí, ¿verdad? Entonces flotan siempre en o sobre el agua, porque son menos densos. Son incoloros, no tienen un color específico, inodoros e insípidos. Por allá en grado 10 hablábamos de las propiedades organolépticas de la materia. Color, olor, sabor. Aquí están incoloros, inodoros, e insípidos. Subrayé y cambié de color esto por lo siguiente. Puntos de ebullición. Ebullición es cuando una sustancia que es líquida, al someterse a temperatura, pues cambia de estado material, ¿verdad? Pero material físico, no químico, ¿cierto? Dicen que aquí los puntos de ebullición aumentan con el largo de la cadena. Ahorita te voy a mostrar una gráfica que les decía. Y mira, de lo que estuvimos hablando precisamente ahora. No comencé por aquí para no atiborrar información. Los isómeros ramificados o posicionales tienen puntos de ebullición menor que los isómeros lineales. ¿Cuál será la razón? Aquí me dicen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, este señor hexano. Un isómero ramificado de este. Generemos la formación de un carbono terciario. Míralo aquí. No hay uno, hay dos. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos 6 carbonos que hay aquí, por lo tanto, la misma fórmula molecular.
Por eso, este que está sombreadito en azul y este que está en café tiene la misma fórmula molecular. C6H14. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 3, 5, 7, 9, 11, 14. Pero ya este señor no aplica. ¡Qué pena! Aquí tendríamos 2, 4, 5. Ya este señor no aplica. Solo estaríamos analizando estos dos. ¿Verdad? ¿Cómo le llamaremos a este? Recordando nomenclatura. Si comienzo por aquí, este es el 1. Si comienzo por acá, este es el 1. Si comienzo por aquí, este es el 1. Pero me quedaría muy lejos, ¿verdad? No, profe, no sea mentiroso. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4. O puedo decir 1, 2, 3, 4. O puedo decir 1, 2, 3, 4. La posición es lo de menos. ¿Qué observo? Que en el 2 y en el 3 hay radicales. Me queda menos de un minutico. Quiero pasar a lo siguiente. Puntos de ebullición. Aumentan con la masa molecular. Aquí me dicen, disculpen, me voy a ver si alcanzo. ¿Qué observamos? A ver, un segundito. Ok, ya le coloco a Michael entonces asistencia. Perdón, excusa. Gracias, Juan. Bien, ¿qué observamos? Que a medida que los carbonos aumentan, desde el pentano, alcano lineal, me dicen que el pentano tiene dos isómeros, ¿cierto? Ramificados. A medida que el número de carbonos aumenta, la temperatura aumenta. Punto de ebullición.